Soy Rafa Losco, soy el nuevo presidente de AER, bueno, nuevo ya no porque llevo ya 2 años, me he acostumbrado a decirlo de nuevo y me sale, pero yo creo que ya he pasado el periodo de prueba. Y hoy estamos aquí con un doble objetivo. Los que estáis en las mesas que sabéis de qué va un poco nuestro proyecto, en principio sabéis los movimientos que estamos teniendo en AER, sobre todo para echar raíces en el territorio, que por eso nuestro proyecto Raíz, y empezar a entender qué está pasando en lo que es el desarrollo económico y empresarial de la Ribera, porque como asociación territorial pues entendimos que teníamos que dar este paso y lo queremos contar el rumbo que está tomando nuestra asociación, y sobre todo necesitamos tomar contacto con la Ribera, con el tejido económico y empresarial de la Ribera, porque nos faltaba inputs para poder hacer una evaluación real de qué le está pasando a la Ribera o por qué la Ribera está en la situación en la que está, y tratar de alguna manera de poder participar en revertirla, ¿no? Entonces, bueno, en principio, ya que el Ebro pasa por Tudela, pues vamos a empezar, vamos a recorrer, estamos recorriendo ayuntamiento con ayuntamiento de los ayuntamientos que han participado y han creído en nuestro proyecto, tomando contacto tanto con las entidades como con el tejido de esos propios ayuntamientos, y por eso este tipo de reuniones en las que convocamos a las empresas para poder de alguna manera captar información, datos. Es decir, venimos a pedir ayuda tanto a los ayuntamientos como a las empresas. Entonces, AER, para los que no conocéis la asociación, que yo creo que los que estáis aquí más o menos la conocéis, pero ya que estamos os hago un pequeño resumen, es una asociación empresarial territorial, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre una asociación empresarial territorial y una asociación empresarial sectorial? Pues una asociación empresarial territorial no aglutina ningún sector, sino que representa los intereses económicos y empresariales de un territorio, en este caso de la Ribera. En Navarra hay 4, estamos 4 asociaciones. Una está en la zona de Tafalla, otra está en la zona de Estella, otra en la zona de la Sacana y nosotros, ¿vale? Y las 4 estamos confederadas dentro de la CEM, de la Confederación Empresarial de Navarra, ¿vale? Cuando yo cogí la presidencia hace 2 años, relevando al antiguo presidente, que es Chomín, no sé si conocéis a Chomín, de Forjaos Orgués, y anteriormente Laura Sandúa, yo me planteé un reto, y es algo que la asociación no habíamos hecho nunca con intensidad, y es hacer una reflexión estratégica. Sentarnos a reflexionar sobre qué sentido tiene la asociación, para qué está y hacia dónde queremos que vaya. Nos juntamos con la junta que entonces existía, que ahora ha cambiado, de esta reflexión ha habido algún cambio, e intentamos buscar nuestro rumbo. Con lo cual, lo primero que intentamos saber es quiénes somos, es decir, para qué estamos aquí y cuál es nuestra misión, que bueno, ya veis que lo que somos es, como os he comentado, es representar, impulsar a lo que es y defender los intereses generales de las empresas de la Ribera, y por ende por la extensión del conjunto de la sociedad. Es decir, somos una asociación territorial, y nuestra visión, etcétera, donde queremos nuestra misión, o sea, esta es nuestra misión, y nuestra visión es la de crear una asociación referente, ¿vale? Esto suena bien, podría valer para nosotros y para cualquiera, pero bueno, en principio de ahí partimos. ¿Quién compone ahora la asociación? Bueno, pues los integrantes de la junta actual son los que veis. Estoy yo como presidente, Domingo Sánchez era el antiguo presidente, que está como vicepresidente. Tenemos a Jesús, que Jesús está como vicepresidente segundo, y es de JP Industrial, es una empresa que se dedica al tema de mantenimiento industrial, ¿no? Tenemos a Mario Sánchez, que tiene una empresa también que se dedica a la construcción de maquinaria especial para el sector agro. Además, bueno, pues tienen cositas muy chulas, es muy pionero en el tema del I+D en la Ribera, y que también es vicepresidente. Laura Sandúa era la antigua presidenta de Aceites Sandúa, yo creo que será la más conocida de toda la Junta. Dolores Garijo, que pertenece a Agenor, es una empresa que da mantenimiento para el sector hospitalario, para el sector de salud. Se dedica a dar mantenimiento a la parte tecnológica de los hospitales y de los centros. Paco Urzaiz, que tiene una empresa que yo creo que también es bastante conocida en aceites, que es Aceites Artajo, y que además tiene Agroebro como empresa de fitos. Sector agro. Consul Urmeneta tiene
es un hotel y varias casas rurales en Arguedas. Es una tía bastante conocida también en el entorno y que, bueno, intenta representar a la parte del sector de turismo, ¿vale? Y luego tenemos a David García, que es de Jailo, es uno de los 3 hermanos, ¿vale? Teresa Osés, que es de la zona, es de Bobinados Osés, de Peralta, ¿vale? David Navarro, también sector agro, y Vicente Cordón, que tiene una empresa de mantenimiento que se llama Gima, ¿vale? También yo creo que es bastante conocida, se dedica al tema de mantenimiento industrial. Bueno, como hitos, la asociación nace en el 88, en todo este recorrido, si os dais cuenta, ha habido 7 presidentes, de los 7 presidentes, 3 están en la Junta actual, con lo cual la Junta actual es una Junta bastante interesante, porque conseguimos mantener 3 visiones diferentes en el mismo proyecto, pues con una lealtad asombrosa entre los 3. Entonces, no es fácil esto en política, los que os dedicáis a la política lo veréis imposible. Para que veáis un poco la diferencia de cómo gestionamos una asociación empresarial a política, ¿no? Es decir, que al final son 3 presidentes con 3 visiones diferentes, 3 proyectos diferentes, pero que nos mantenemos los 3 en la misma junta luchando por el desarrollo de la ribera, ¿no? Esto no está siendo complicado, ¿no? Pero bueno, lo pongo en valor porque me parece que es algo interesante de cuáles son nuestras maneras de ver y nuestras maneras de hacer. Bueno, haya habido diferentes hitos. En principio en nuestros estatutos representamos a 38 municipios, pero ahora no podemos representar a 38 municipios porque nos ceñimos a la ley foral de ordenación del territorio, que dice que la Ribera Baja y la Ribera Alta está compuesta por, creo que son 28 municipios, con lo cual ahí estamos, ¿vale? Al principio en nuestros orígenes también representábamos a la parte norte de Bardenas, la parte de Carcastillo, Caparroso, que todo eso se considera un poco ribera, pero ahora en la ley, incluso San Adrián, que también está ahí, es Estella, pero según qué cosas echan mano de la ribera, están ahí un poco en la frontera. Pero bueno, para nosotros la ley foral es lo que manda para no entrar en conflicto con el resto de asociaciones, ¿no? Y ahí nos tenemos. Estamos en diferentes... participamos en diferentes representaciones, estamos a través de la CEN en la COE, o sea, para que veáis un poco la escala, la COE es la Confederación Española Empresarial, la CEM tiene vocalías en la COE y nosotros estamos yo estoy dentro del comité de la CEM. De hecho, hay 3 miembros de la Junta de AER que están en el comité de la CEM, ¿vale? Y uno de ellos como vicepresidente, y la vicepresidenta de CEM, una de las hay 4 vicepresidencias en CEN, una de ellas es rotativa entre las territoriales, que a mí me tocará pues, en el último año del mandato actual. Estamos en las mesas de diálogo social participados a través de la CEM, estamos con un consorcio EDER, estamos dentro de los organismos de gobernanza de consorcio EDER, en concreto del comité, además tenemos derecho a voto. La UNA, la ETI, la Escuela de Artes y Oficios de Corella, en la UNEP de Tudela participamos en diferentes, pues unos en consejos escolares, otros en consejos sociales, en la CAT y en Navarra Circular, pues como entidad colaboradora dentro de... y alguna más que me dejo. Vale, aquí hacemos un repaso un poco de nuestra actividad, que tampoco quiero, pero bueno, hemos sido bastante activos en el tema Canal de Navarra, estamos muy activos en el tema de tren de alta velocidad, estamos muy activos en el tema de FP Dual. A mí la FP Dual me parece que es una oportunidad de generación de talento con arraigo, estamos muy volcados en eso, porque además la FP Dual la estamos viendo como que o las empresas nos concienciamos y las asociaciones entramos o no va a funcionar, ¿vale? Y es una oportunidad de generación de talento con arraigo, para captación de talento en las empresas. Las empresas que estamos aquí hoy, pues tenemos diferentes tamaños, pero la contratación la vemos complicada, sabemos lo que es contratar, sabemos lo difícil que es generar personas que tengan ciertas capacidades, lo difícil que es retenerlas. Bueno, pues el poder meter dentro de nuestros circuitos diarios a chavales desde sus orígenes, en sus orígenes formativos, y que nos vayan acompañando durante el tiempo y poder evaluarlos y poder ir enseñándoles un poco conforme a nuestras formas y nuestras maneras de ver, pues creemos que es una oportunidad. Y claro, la FP Dual es un modelo basado en el alemán. El modelo alemán tiene una media de empresas que no tiene nada que ver ni en cuanto a su composición, que son 17, 18 me parece personas empleadas por empresa de media, y aquí en España, en Navarra, estamos en el orden de 2. O sea, de hecho, la Ribera, la composición del tejido de la Ribera creo que son 8.400 empresas
de las cuales la mitad son autónomos. Y la otra mitad, solo 250 empresas superan los 25 trabajadores. Entonces, ahora haceros la foto de, solo la ETI son 1.600 alumnos. Solo la ETI. Como 1.600 alumnos que no están dentro de los entornos de polígonos, que no conducen y que tienen obligatoriedad con la nueva ley de formación profesional de hacer formación dual, van a poder entrar en ese tejido. Pero nos ponemos a ser creativos o es imposible, porque estamos hablando de la ETI, la Escuela de Artes y Oficios de Corella, estamos hablando del Centro de Formación Profesional de Peralta, San Adrián, que también tirará, me imagino, o sea, es complicado, ¿vale? Entonces estamos con esto, con el tema, estamos intentando apoyar este tipo de iniciativas que nos parecen interesantes, que son demandadas en la Ribera, pero que o nos ponemos a ello o no va a ser fácil. Bueno, porque nos situéis, hacemos dos eventos bastante interesantes en el año. Uno de ellos es nuestro reconocimiento a la formación profesional a través de los premios futuros profesionales, en los cuales se participa con los centros de formación profesional de la Ribera, mentorizando o intentando que los chavales presenten proyectos que puedan ser proyectos reales, proyectos que tengan un objetivo empresarial, y se evalúan y se premian, ¿vale? Esto se ha hecho toda la vida con formación profesional. Desde hace unos años ya hemos metido al campus de Tudela para poder darle también un poco de reconocimiento a la formación universitaria que tenemos en la Ribera, y bueno, pues la verdad que es un acto chulo. Este año, como primicia os digo, porque no se ha comunicado todavía, pero seguramente lo vamos a entregar en Corella, porque es el 50 aniversario de la Escuela de Corella, la Escuela de Artes y Oficios de Corella. Entonces, bueno, como participan, posiblemente lo entreguemos allí. Generalmente se ha hecho siempre en nuestras instalaciones en Tudela. Y luego el galardón, no sé si habéis estado en nuestro galardón, alguno de los que estáis aquí. El galardón es nuestro acto estrella. La verdad que es un día de networking entre todas las empresas asociadas. Viene el Gobierno de Navarra, no sé, pues este último creo que fueron 5 o 6 consejeros, la presidenta, y la verdad que es un acto chulo, donde nos permite un poco juntarnos, pues creo que fueron 350 personas, por ahí. Bueno, se monta un acto ya chulo, ¿vale? Pero bueno, vamos, esto lo dejo para luego. Aquí está Bea, para que la conozcáis, es la técnico responsable de toda la actividad que tiene este momento de desarrollo ahora AER. Los que echáis mano de ella, como hay alguno que ya la conocéis, pues sabéis un poco de qué calidad de servicio estamos hablando, ¿vale? Pero que sepáis que tenéis apoyo en muchas cosas. Es decir, que a través de la asociación, estéis asociados o no, gracias al convenio firmado con el Ayuntamiento, nuestra intención es abrirnos a las empresas de los territorios y apoyados en cosas que sabemos que son techos de cristal, que para las empresas pequeñas cada vez la cosa está más complicada. Que a mí me hubiera gustado hoy tener aquí a comercio local, porque creo que es para los que estamos. Es decir, yo creo que una asociación de este tipo está para defender los intereses de los pequeños, porque los grandes más o menos se apañan y nos tienen, y Navarra es pequeño, y más o menos las empresas grandes tienen acceso directamente a la administración, saben sus circuitos, pero las pequeñas no. Entonces, nosotros queremos aprovechar todo ese potencial que tenemos para brindárselo a las pequeñas, ¿vale? Pero como os he dicho al principio, esto es lluvia fina, o sea, sé que será poco a poco, pues vamos a empezar. Nunca la asociación había tenido este tipo de movimientos, es un esfuerzo importante, estamos yendo pueblo a pueblo, ¿vale? Y hay un desgaste, pero yo estoy ilusionado, yo creo que va a merecer la pena, y si los ayuntamientos nos echéis una mano, creo que, bueno, pues la siguiente que se prepare de esta, pues habrá alguien más, y la siguiente alguien más, y se irá corriendo la voz, y al final yo creo que conseguiremos que la gente conozca todo esto. Pero bueno, RSE, responsabilidad social empresarial, hay unos proyectos que pueden ser interesantes, que el sello, las empresas pequeñas lo pueden conseguir a través de nuestros técnicos, y es una convocatoria que sale a través del Servicio de Empleo, a través de, es así, ¿no?, del Servicio de Empleo. No, de trabajo. De trabajo, vale. Sí, bueno, que es la misma consejera, sí. Y que es interesante, pues de cara a poder tener ciertos reconocimientos que luego te pueden venir bien si entras en licitaciones o quieres elevar el nivel en las empresas. Es un sello que vale dinero y que, bueno, si lo queréis conseguir, pues está subvencionado 100% a través del Gobierno de Navarra. Planes de igualdad, si os da por contratar
si eleváis el nivel y decís contratar a una persona, pues ya tenemos que entrar en temas de prevención de riesgos laborales, planes de igualdad, todo esto. Bueno, pues todas estas cosas estamos para echar una mano, para que no os sintáis solos y veáis que tampoco está complejo. El año pasado se hicieron varios proyectos con diferentes empresas, veis un poco la actividad. Y vamos al turrón, que yo he venido a hablar de esto. Esto era un poco para que vieseis de qué va la empresa. Os he comentado antes que lo primero que hicimos cuando cogí la presidencia es una reflexión estratégica de qué sentido tenía una asociación territorial y cómo podíamos convertir una asociación territorial en una herramienta útil al territorio. ¿Vale? Y nos sentamos a evaluar un poco la situación de la Ribera. Y después de nuestra reflexión, después de hablar de nuestra visión, lo que habéis visto antes, vimos que nos teníamos que centrar en dos cosas. Teníamos que poner foco. No podíamos estar disparando a todo lo que se venía, ¿vale? Porque si no, pues al final los esfuerzos son justos y se diluyen. Y pusimos foco en estas dos líneas estratégicas. Impulsar la vertebración del territorio, impulsar la vertebración de la Ribera con el resto de Navarra y conseguir un crecimiento sostenible de la asociación. ¿Vale? Prácticamente en esto nos hemos centrado. Y sobre estas dos estrategias empezamos a reflexionar. La estrategia de impulsar la vertebración de Navarra con el resto del territorio tampoco la teníamos muy analizada, pero los índices que manejábamos de paro, ingreso medio por habitante, riesgos de pobreza, inmigración, eran elocuentes, o sea, eran suficientemente importantes como para entender que en la Ribera había una diferencia importante en cuanto a la manera en la que se estaba generando la actividad económica con respecto a la cuenca, por ejemplo. Y con problemas muy similares con respecto a territorios parecidos o hermanos a los nuestros, como es el tema de Tierra Estella o Tafalla, ¿no? Cada uno igual con peculiaridades diferentes, pero todos con bastantes similitudes, ¿no? El tema de la Sakana pues nos pide un poco más lejos, pero también tienen sus líos, ¿no? Con todo el rollo ahora de Susundegui, bueno, os sonará. Pero es cierto que Navarra es una comunidad próspera, es cierto que los índices, excepto bueno, pues las últimas noticias que estamos viendo con respecto a industria, que bueno, habrá que sentarse a reflexionar, pero las grandes cifras dicen que Navarra es un territorio dentro de la Comunidad Económica Europea que se mueve bien, pero luego dentro de Navarra vemos que eso pasa, pero no pasa en toda Navarra. Y entonces decidimos analizar los porqués, porque al final sin el dato el relato no tiene sentido. Entonces queremos tener dato para poder hacer relato. Y nos podemos analizar las razones de por qué la Ribera está como está e intentar con esas razones buscar acciones que puedan revertir esa situación, que al final es en lo que se basa una estrategia. Una estrategia es objetivos estratégicos, mapa estratégico, indicadores y proyectos estratégicos. Entonces, vamos a ir trazando el porqué. Y lo queremos compartir con vosotros porque nos parece interesante. Primero, y me centro en estos datos de aquí abajo, que son curiosos. Nos podemos analizar. O sea, la sensación que tenemos los riberos es que aquí hay curro, hay actividad económica, las cosas se mueven. Vamos a ver, y es verdad, es decir, mirad, la Ribera aporta el 17,5% de la población a Navarra. O sea, somos el 17,5% de la población de la comunidad. Eso aproximadamente son 120.000 habitantes, ¿vale? Ribera Alta y Ribera Baja. Con el 17,5% de la población aportamos a la comunidad el 30% de las empresas de más de 25 personas empleadas. Y el 25% de más de las 250 personas empleadas. Ojo. Luego, esto, y lo suelo decir y lo suelo aparcar para utilizarlo luego, solo denota una circunstancia, y es que la Ribera tiene capacidad endógena de generación de tejido industrial. Punto. Sin haberlo buscado, sin un objetivo, sin un plan, sin haberlo trazado. Por lo que sea, aquí sabemos hacer empresa. Y sabemos hacer proyectos empresariales potentes. Y hay capacidad de generación de esos proyectos. Aportamos con un 17,5% el 30% de las empresas de más de 25 personas empleadas a la comunidad foral. Además, el siguiente paso dijimos, bueno, pues vamos a ver cuál es nuestra aportación de riqueza como riberos a la comunidad foral.
Y lo pregunté. Yo esto lo pregunté para el galardón anterior. Lo pregunté a Nasdaq, al centro que maneja las estadísticas de la comunidad, los datos estadísticos de la comunidad, que es de donde yo he sacado toda esta información. ¿Cuál creéis que es la aportación del PIB de la Ribera a la comunidad foral? ¿Lo habéis buscado alguna vez? Vale. No está calculado. Curioso. No existe. Entonces, allá fue la primera, nos llevamos las manos a la cabeza y dijimos, ¿cómo? O sea, hay un problema y no hay un termómetro que mida el problema. Nos pareció una locura. Entonces yo me puse a tocar puertas. Estoy hablando con el director general que lleva el tema del Nasdaq, que es Luis Campos, hablando con Félix Taberna, que es el vicepresidente del cual cuelga, y me dijeron que vale, que se ponían a calcularlo, que le parecía interesante y que se ponían a calcularlo. Bueno, pues hemos conseguido algo. En nuestro papel de indicadores ya la presidenta en la despedida de nuestro galardón prometió que este año lo tendríamos. Estamos en febrero, a ver cómo va la cosa. Marzo ya, perdón. Pero sigue sin estar calculado. Entonces yo me puse a calcularlo. Cogí datos de consorcio, donde había unos estudios del 2015, cuando se hicieron las S3 y las S4, de lo que eran las estrategias de especialización inteligente de la Ribera para poder hacer los planes de especialización inteligente, donde han salido luego todos los proyectos que Consorcio EDER está impulsando para lo que es ¿cómo se llaman? Las convocatorias de... no me acuerdo ahora. Va. Y que sin esas especializaciones no hubiéramos podido tener esas convocatorias, porque Europa, ¿no? Y que además están alineadas con las S3 y S4 de la comunidad foral, aunque no son los mismos pilares estratégicos, y ahí se hicieron unos cálculos. Entonces yo cogí esa información, más otra información que existía dentro del propio Nasdaq, que habla un poco de cómo están divididos los sectores o cómo están distribuidos los sectores económicos en la comunidad y cuál es su aportación al PIB, que eso sí que está calculado, y entonces hice 4 reglas de 3 y me salió un dato. Y llamé a Luis. Oye, Luis, a mí me sale esto, ¿no?, por no meter la pata. Y dice, bueno, pues puede ser, ¿eh? Entonces, bueno, cogí de mi estimación y me quedé con el pequeño. Entonces yo dije, vale, la Ribera aporta aproximadamente a la comunidad foral, y esto es una porra, os lo apuntéis como si estuviéramos en el bar. Rafa Losco se ha puesto en la porra 17,5 cuando salga el dato, ¿os acordáis? A ver si me mandáis un WhatsApp. Bueno, 17,5. Luego, si somos un 17,5% de la población y aportamos aproximadamente un 17,5% del PIB, tío, que cumplimos, que la Ribera cumple. La Ribera tiene capacidad endógena de generación de tejido industrial y cumple en cuanto a la parte de aportación del PIB. Porque mirad, este dato que veis ahí, digamos, esta es la media del PIB de Navarra, de la comunidad foral, del 2023. Del 2024 ha subido un poquito, ¿vale? O sea, la comunidad foral está tirando para arriba en PIB. Y creo que somos la tercera comunidad de España en aportación de PIB per cápita, ¿vale? O sea, en esos datos no vamos mal. Pues la Ribera está ahí, ¿veis? Un poquito por arriba. La Cuenca se dispara, pero la Cuenca tiene factores importantes para tener más PIB. Entre ellos es el factor administración. El factor administración ya en sí mismo es algo con lo que no podemos competir, ¿no? Y luego, pues la Volkswagen, ¿no? Es decir, todo el sector vinculado al automóvil y el metal, ¿no? Que aquí somos más agros. Pero aún así, oye, cumplimos. Es que mirad, junto datos, poblacionalmente somos el 75% entre la cuenca, 75% de Navarra, cuenca Ribera. El resto de territorios es el 25%. Pero es que en la aportación de PIB es más. O sea, la aportación de la riqueza del territorio la hacen prácticamente la cuenca y la Ribera. ¿Vale? Con lo cual, algo hacemos ahí. Pero luego, si nos podemos analizar la verdadera riqueza de un territorio, ¿dónde está? Nuestro punto de vista, esto lo compartimos. Yo creo que está en el bolsillo de la gente. O sea, la capacidad de gasto que tiene la gente, lo que le llega a la gente al bolsillo. Y esos son los ingresos medios por habitante. Pero ahí la cosa se desmorona, Es decir, si os fijáis, este mapa de color es de más oscuro a más claro, las zonas donde más ingreso per cápita existe. Y ahí ya nos hundimos. La Ribera
tiene una desvertebración con la zona entre pueblo y pueblo de más a menos renta per cápita de casi 10.000 euros al año. Las medias rondan los 3.000, pero los puntos más extremos son casi 10.000. Y diréis, ¿y dónde está el pueblo que más renta per cápita tiene? Perdón, la zona que más, pues es que no es tampoco la Cuenca, fijaos, es Sangüesa. Con lo cual tampoco tiene que ver con el tema de masa crítica. ¿Vale? Entonces, a ver qué factores están aquí influyendo en esto, ¿no? Y en riesgo de pobreza ni te cuento. O sea, lo mismo, esto es al revés. O sea, el riesgo de pobreza, fijaos dónde está. Y aquí hay un 10% de diferencia, ¿eh? Luego, conclusión, la ribera tiene capacidad endógena de generación de tejido, aporta su parte, pero por algún sitio se nos cae. ¿Vale? Y esta es la foto. Entonces, cuando vemos esto, decimos, y ahora una asociación territorial, una asociación empresarial territorial, ¿qué podemos hacer nosotros para revertir esto? Porque esto será la suma de muchos factores, no será una sola circunstancia. Y analizamos 3 factores que nos parecen interesantes. Yo esto lo he verbalizado y lo he compartido con mucha gente, gobierno, consejerías, y coincide, lo cual algo estamos encaminando, ¿vale? Una, jubilaciones, el sector de jubilación que la ribera tiene con respecto a la cuenca. La cuenca, las jubilaciones vienen del metal, la ribera somos muchas jubilaciones agro, con lo cual ahí hay unos ingresos menores que como asociación nosotros no podemos hacer nada, eso lo solucionará y malamente el tiempo. Lo que tenemos que hacer es que las nuevas jubilaciones que vengan, pues no vengan de esos sectores, eso sí. Otra es el tema de inmigración. Sufrimos una inmigración en la ribera que no se sufre en el resto de zonas y eso está generando unas bolsas de rentas garantizadas, paro que, bueno, pues que hay que intentar buscarle soluciones. Ahí sí que algo podemos hacer, estamos con Maricano y Maeztu en contacto para buscar, y aquí ya lanzo a empresas que de alguna manera queráis participar en proyectos de integración de personas que estén en renta garantizada dentro de lo que es la actividad industrial, pues estamos intentando buscar los planes participativos, estamos en contacto con ayuntamientos, conocemos estamos muy en contacto con ayuntamientos muy críticos como es el de Villafranca, que salía en prensa como que las cifras de inmigración son altas, pero por lo menos tiene capacidad industrial de generar algo de actividad. Pero es que la zona de Fitero, por ejemplo, Fitero es un pueblo muy castigado porque tiene casi las mismas cifras, pero encima no hay actividad industrial, con lo cual hay unas bolsas de inmigración raras. Entonces, bueno, ahí estamos haciendo cosas. Y luego, los sectores. Los sectores económicos que componen el tejido empresarial de la cuenca no tienen nada que ver con los de la ribera. ¿Vale? Entonces, ¿cómo revertimos esto? Como asociación territorial, como una asociación empresarial territorial, ¿cómo nos podemos convertir en una herramienta útil que pueda ayudar a que la ribera revierta estas bueno, pues para poder hacerlo decidimos que teníamos que conocer bien el territorio, conocer bien las circunstancias, cada rincón, para poder seguir analizando estos datos y ser herramientas útiles a las empresas, el tejido industrial, el tejido económico. Y entonces se nos ocurre hacer el proyecto Raíz. ¿Y el proyecto Raíz en qué consiste? Consiste en pedir ayuda. Consiste en decir, oye, como asociación territorial creo que tenemos capacidades de poder liderar ciertos cambios, pero necesitamos tomar contacto con el territorio. Porque si no, nuestra capacidad de acción está en nuestro tejido asociativo. Si no nos movemos de las empresas asociadas, que además no eran muchas, por eso dijimos el crecimiento sostenible de la asociación, que puedo decir que ese objetivo estratégico, la verdad que no va mal, porque hemos pasado de 182 empresas asociadas en mis comienzos a casi 240 y pico que estamos ya. Luego eso se está haciendo, algo está moviéndose y estamos consiguiendo cifras. Pero la parte de vertebración es pico pala, eso es duro. Entonces, el proyecto Raíz ¿en qué consiste? Consiste en que hemos venido a los ayuntamientos, hemos llamado, nos hemos dicho, oye, nos ayudáis. Queremos echar raíces en el territorio a través vuestra. Y a la vez que vosotros os podéis apoyar en nosotros
porque nosotros tenemos conocimiento de la administración, contactos, tenemos ciertos gabinetes técnicos y le hemos dicho a la administración, oye, que nuestros gabinetes técnicos de alguna manera ayuden a los ayuntamientos en desarrollo económico, porque hemos visto que hay ciertas debilidades en los equipos municipales para poder llegar a ciertos alcances, donde, bueno, pues los conocimientos son los que son, la voluntad, a mí me parece que la gente que se mete en política municipal son los políticos que se merecen el aplauso de verdad, porque es que es donde está realmente la esencia de lo que es la vocación de servicio al ciudadano. O sea, de ahí para arriba ya las cosas se complican, pero al final sois gente del pueblo, con vuestras capacidades, con vuestros recorridos, que os enfrentéis a retos, que os enfrentéis a vecinos, que os enfrentéis a los equipos municipales, que también tienen es una movida. Entonces todo eso lo hemos visto, lo hemos identificado, hemos dicho, pues apoyaos en nosotros, ahí os podemos ayudar. Y vosotros a nosotros nos podéis ayudar ¿en qué? En llegar a las empresas, en conocer el territorio, en que me cuentes cuál es tu problema, saber si tienes un polígono, si puedes emerger suelo industrial, si no, porque queremos la foto completa de la ribera. Queremos la foto completa para poder hacer una evaluación que pueda revertir. Y esto, bueno, pues ya está empezando a tener su objetivo, ¿vale? De hecho, creo que es el último ayuntamiento, no, nos queda uno. Ya hemos cogido un montón de datos, nos van contando cosas, ¿no? Y luego hemos hecho otra acción dentro de nuestro proyecto RAID, y es las mesas territoriales, que algunos de los que estáis aquí participáis, ¿vale? Las mesas territoriales, ¿qué es? Habéis visto que cada uno de los miembros de AER más o menos pertenece a un sector. Pues lo que queremos es hacer unas mesas con los asociados, que sea presidida por un miembro de la Junta, para poder captar las necesidades de los sectores concretos. Ya tenemos 4. De hecho, nos juntamos a comer todos el viernes que viene. Una dedicada al agro, a la industria agroalimentaria, digamos, de los 3 sectores, de arriba a abajo, ¿vale? Otra dedicada a la industria, otra al I+D y otra al turismo. Y tenemos ahí en el maletín, ¿no? Más mesas que iremos poco a poco poniendo en marcha, porque la verdad que los que estamos aquí no vivimos de esto, o sea, nos dedicamos de forma altruista a esto y bastante actividad llevamos. Vale, entonces, cuando hemos recogido toda esa información nos hemos encontrado con cosas. Hemos dicho, ostras, pues, fíjate, en tal pueblo no hay tejido industrial, perdón, no hay suelo industrial. En tal pueblo, mover suelo industrial es una movida. Nasubinsa no tiene dinero. Hay proyectos que en su día fueron fallidos, pero que ahora están de alguna manera demonizando el precio, porque como fueron fallidos, es suelo industrial barato, pero estamos identificando esos problemas e intentando revertirlos, intentando ser una herramienta útil, gracias a haber echado raíces. ¿Y qué se nos ha ocurrido? Pues creemos que para poder revertir la ribera hace falta reindustrializarla. Creo que Navarra necesita cierta reindustrialización, se empieza a oír esto, nosotros hace 2 años empezamos a hablar de reindustrializar la ribera y se nos ha empezado a escuchar, y están empezando a estar de acuerdo. Y además, estamos viendo que si hay que reindustrializar Navarra, si tenemos que revertir lo que son los sectores económicos actualmente que imperan en el territorio, porque claro, los actuales también hay que trabajarlos, hay que elevar los niveles de empleabilidad, es decir, para poder conseguir que la gente tenga más dinero en el bolsillo hay que elevar el nivel de empleabilidad del territorio. Pero ¿eso cómo lo hacemos? ¿Nos volcamos en los sectores actuales e intentamos elevar ese nivel de empleabilidad per se? Eso es muy difícil. Eso son luces largas y las trabajamos. O sea, hay que trabajar que el sector agro cada vez sea más digital, esté más automatizado, se estén analizando procesos que tengan que ver con el I+D+I, que estamos con ello, ¿no? Pero eso irá. Pero lo que creo que necesitamos es intentar atraer sectores nuevos que eleven ese nivel de empleabilidad, que digitalicen la zona, que generen puestos con un punto más elevado que los actuales, ¿no? ¿Y esto se puede? Pues es que no es que se pueda, es que si os dais cuenta, y esto es un dato que no es el único, mirar la densidad poblacional de la cuenca. O sea, en la cuenca hay 352 habitantes por metro cuadrado, por kilómetro cuadrado, perdón, y 63 en la ribera. Luego no es que se pueda, es que no tiene sentido hacerlo en otro sitio. ¿Qué hay que reindustrializar? Pues una zona que tenga capacidad endógena
de generación de tejido, que aporta su PIB y que tiene sitio. Luego, con esta foto, mi hashtag, mi mensaje es, espabilemos, que la ribera es una oportunidad para Navarra. ¿Vale? Vamos a por ello. ¿Y cómo vamos a por ello? Pues haciendo un plan, entre todos los ayuntamientos, vamos a juntarnos, entre todas las entidades, vamos a hacer la foto correcta, vamos a echar raíces con el territorio, vamos a recoger información, vamos a ver dónde están los techos de cristal, vamos a ver cuál es el problema de Cadreita, cuál es el problema de Milagro, cuál es el problema de Peralta, vamos a juntarnos entre todos, vamos a hacer un plan y vamos a dotarlo. Pero un plan que tenga 4 pilares, que esté bien trazado. No vamos a hacerlo de siempre, no nos vamos a quejar, que es lo que llevamos haciendo años y años, pensando que alguien a 100 kilómetros de aquí, sin que nosotros se lo vayamos a contar, va a conocer nuestros problemas, va a buscar soluciones a ellos, va a venir y sin que lo llamemos nos va a decir, ya tengo tu solución. ¿Creéis que esto funciona así? Pues igual lo que nos pasa ha sido porque no hemos sido capaces de ver que esto no funciona así. Entonces, yo creo que hay que hacer un plan, hay que trabajar 4 pilares, hay que tener visión de ribera. Nosotros no venimos a solucionar los problemas a Cadreita, y si podemos lo solucionaremos, pero no es nuestro objetivo global, sino a que Cadreita nos ayude, junto con el resto de pueblos, a trazar ese plan ribera, que ya se lo hemos presentado al Gobierno de Navarra, que parece que les gusta, que empiezan a oírse canciones y musiquilla que es chula, y que, bueno, pues el otro día, por ejemplo, en base a todo esto, viendo que éramos analíticos, que había datos, que se están traccionando datos, pues ya hemos firmado un convenio con el Observatorio y Prospección de Gobierno de Navarra, precisamente, y les hemos pasado ya cierta documentación pidiéndole informes técnicos que de alguna manera afiancen nuestros 4 pilares, y que han tenido que ver con los contactos que hemos tenido con los diferentes ayuntamientos y que nos han contado sus problemas. Y hemos sido capaces de liderar una visión conjunta de toda la ribera, con los problemas tipo de cada uno de los ayuntamientos, en un plan que tenga que ver única y exclusivamente con el objetivo del desarrollo económico empresarial. Claro, nosotros no nos metemos en más, ¿vale? No vamos a entrar en festejos, no vamos a entrar en turismo. Por ahora, emprendimiento igual, pues hay otras entidades que están tocándolo como consorcio, nos ponemos a su disposición. Es decir, tenemos que jugar todos los players, pero intentar apuntar en una misma dirección. Vuelvo a decir lo que os decía antes. Cuando yo entré en AER, lo primero que hice es poner foco. Creo que en la ribera tenemos que poner foco, porque si no ponemos foco nos dispersamos. Y estos 4 pilares os los explico, porque creo que si nosotros trabajamos de forma individual cada uno de ellos, pero con un objetivo conjunto, la reindustrialización de la ribera no va a ser posible. Y estos pilares son infraestructuras. ¿Tenéis suelo industrial en cuánto? ¿Está catalogado? Cuando acompañamos a Investin Navarra a nuevos proyectos empresariales, ¿alguien sabe lo que tiene Cadreita, lo que tiene Cintruénigo, lo que tiene? Pues estamos en ello, porque no estaba catalogado. De hecho, todavía hay mucha información que se trabaja como islas. Yo siempre digo que la ribera ha tenido una ventaja que se ha convertido en un inconveniente, y es que hemos sido pueblos lo suficientemente grandes como para convertirnos en islas, y hemos interactuado muy poco, cosa que no pasaba en el Pirineo con el tema de los valles, donde eran pueblos pequeños y vivían más en comunidad. Aquí incluso hay rivalidades entre los pueblos de al lado, y es curioso. A mí me sigue, o sea, me genera, lo veo casposo, pero bueno, también soy un tío raro, o sea, no suelo encajar en los estereotipos habituales, pero a mí me parece que tenemos que romper esas barreras. Es decir, que es que no puede ser que haya una diferencia cultural tan potente como para odiar al vecino del pueblo de a 3 kilómetros. No sé, si echamos el zoom para arriba en el Google Map, ¿sabes? Nos acercamos mucho, ¿eh? Entonces, bueno, creo que la ribera ha tenido ese hándicap, que tenemos que romper esas barreras y empezar a ver un poquito más el plan en un entorno colaborativo con el tema de infraestructuras. Talento. Joder, pues la ribera tiene capacidad de generar talento, ¿eh? ¿Te das cuenta que tenemos los centros de formación profesional de los más potentes de España, ya no lo de Navarra, y además tenemos 2 universidades en el territorio, 2. Está la UNED y está el campus de Tudela. Claro, el campus de Tudela tiene poco, ya.
pero tenemos una universidad que no hay en otro sitio. Y además hemos conseguido afianzarla y hemos conseguido, a base de pico pala, porque recordar el rector aquel que dijo, aguántame el cubata, cierro el campus de Tudela. Esto es hace 4 días, ¿vale? Bueno, pues eso ya no es así. El campus de Tudela está en su top de matrícula, son unas instalaciones perfectas, se ha afianzado las carreras existentes, se ha traído una más y se está pensando en una más. Y en todo eso estamos. Pero tenemos capacidad de generación de talento. Masa crítica, pues somos 110, pero tenemos una ventaja que no tienen en la cuenca. Y es que si os bajáis un poquito más abajo y vamos hacia Tudela y echáis la vista, os daréis cuenta que la ribera no acaba en Monteagudo. Llega hasta el Moncayo. Y si echas la vista a la derecha, es que Calahorra, Aldea Nueva, nos metemos en Aragón, porque no hay fronteras naturales en la ribera, son fronteras artificiales. Luego, si fuéramos capaces de generar actividad, generar infraestructuras que de alguna manera tuviesen capacidad de captación de la masa crítica de alrededor, y pongo un ejemplo, hace la ribera sin tener una estación de conexión del ferrocarril a las mercancías. ¿Por qué tenemos que esperar al AVE para eso? ¿Tiene sentido? Porque se ha hablado del tren de altas prestaciones pensando que cuando llegase, entonces... No, señores, para. Separa los proyectos. Tendríamos que llevar 10 años ya con un punto de conexión del ferrocarril. Donde sea, me da igual en Villafranca que en Cortes. Pero conéctalo, porque tenemos empresas agro que ya nos han dicho, y hemos juntado a estas empresas de agro con las consejerías, y les han dicho, no, mira, nosotros posicionaríamos tanta mercancía, nosotros... Y dices, que es que hay más trenes que en Imarquain, los que salen de aquí. Y posiblemente, pues igual Aragón no sería el polo que es, o podríamos aprovechar la saturación en este momento del nodo logístico de Zaragoza con respecto a mercancías para traer hacia aquí. Soria no tiene conexión. Soria seguro que echaría mano de la ribera. Luego estaríamos aprovechando con infraestructuras una masa crítica que ya por sí es importante, pero que es que además podríamos ser capaces de captación. Hemos pedido un estudio de esto, ¿vale? Y lo que más me preocupa es la amabilidad del territorio. Es decir, ¿seríamos capaces de generar talento? Sí. Tenemos capacidad de generar talento. ¿Pero somos capaces de retenerlo? ¿Por qué no se retiene el talento? No creas. Yo creo que la amabilidad del territorio es importante. Se vive mejor en Pamplona que en la ribera. Es una ciudad más bonita, es una ciudad más amable, tiene más servicios, está bien comunicada. ¿Vale? Por lo menos no lo digo yo, lo dice la gente que decide irse a trabajar a Pamplona después de venir a la ribera, irse a vivir a Pamplona después de venir a la ribera a trabajar. Que tú vas al campus de la universidad y se vacía a las 5 de la tarde. Y te dice el rector o el director del campus de Tudela, es que aquí no se puede hacer nada, porque es que me quedo solo. Si consideramos generar una amabilidad de un territorio suficiente como para que el talento se quedase, y ahí ya estamos hablando ya de que haya suelo para vivienda, de que haya vivienda a buen precio, de que igual tengamos que empezar a comunicar los pueblos. Este es un poco el plan hacia donde queremos llevar la asociación, es donde estamos. Bueno, pues nuestro objetivo, ¿cuál es? Es hacer un plan Ribera, es que el Ayuntamiento de Cadereyta participe, que participe el de Corella, que participe el de Cascante, que participen los 28 ayuntamientos riberos, consorcio EDER, Cámara de Comercio, todo lo que se quiera, y que vayamos alineados con una visión conjunta, pero para eso, como asociación, os necesitamos. Necesitamos vuestra información, necesitamos que nos contéis, necesitamos estar en contacto con vosotros, o sea, os necesitamos. Hemos venido a pedir ayuda. Venimos a ofrecer nuestra ayuda, pero también a pedir ayuda, porque esa bidireccionalidad es importante y, bueno, pues si no, será imposible que lo consigamos. Os puedo decir que he aprendido en estos 2 años 2 cosas importantes. Una, la administración se mueve lento, ¿vale? O sea, o dinamizamos o esto se alarga. Y 2, para conseguir esto, tenemos que pedir esto. ¿Vale? Entonces, o somos ambiciosos y nos movemos, o no habrá resultados, ¿vale?
Gracias. Pues